Miren, yo les había dicho cómo se inactivaba el GABA. ¿Cómo se inactivaba el GABA? ¿Cómo se inactivaba el GABA? Por el receptor inhibitorio. Ah, Por la De dos formas. sensibilización. Por el autorreceptor. ah, Por el autorreceptor. el GABA. ¿Cómo la recaptación, no es cierto? ¿Por quién? Por el el autorreceptor. Ah, El autorreceptor se receptaba. esa es la serotonina. Sí, ¿verdad? ¿Mande? No, se forma a partir del glutamato. Pues no les dije la inactivación del GABA. No, digo, está bien. ¿Hasta dónde nos quedamos? Hasta el GABA. Hasta el GABA. ¿Quién tiene inhibición del GABA? Nadie tiene Entonces, inhibición mire, del GABA. el GABA se inactiva por recaptación. ¿Ya? Por recaptación. Acuérdense algo, miren. Aquí está la neurona y aquí esto qué es. Espacio sináptico, ¿no es cierto? Ya. El GABA se produce aquí y se va a unir a qué? A su receptor, que era un receptor de qué tipo? Ionotrópico, ¿no es cierto? Que me permitía la entrada de qué? De cloro. Estoy metiendo cargas negativas, la neurona se hace ¿qué? Se inhibe porque se hace más negativa. Bueno, entonces como todo neurotransmisor tiene que pasar un proceso de ¿qué? De inactivación. Habíamos hablado de dos tipos de inactivación, enzimática y recaptación. En la recaptación también intervenía una célula que se llamaba astrocito. Entonces el astrocito, miren, aquí está el astrocito. ¿Qué hace? Recapta el GABA, escuchen acá, recapta el GABA, lo transforma en ¿qué? En glutamato. No lo puede transformar en glutamato. El GABA se deriva de ¿quién? Del glutamato, sí. Pero no lo puede transformar aquí a glutamato. ¿Lo pasa en forma de qué? Porque si lo transforma en glutamato, recuerden que el glutamato se libera aquí, ¿qué pasa? Se vuelve Le busca su receptor, entonces lo transforma en glutamina. Y ahí sí. La glutamina se transforma en glutamato y el glutamato se transforma en ¿qué? GABA. ¿No es cierto? Entonces es la forma de inactivación por parte del astrocito. Cuando el astrocito recapta el GABA, una parte se transforma en glutamina y una pequeña parte se transforma en esto. GHB. ¿Ya? ¿Qué significa esto de GHB? Gamma hidroxi butírico. GHB significa gamma hidroxi butírico. ¿Qué hace? Este a cantidades bajas va a estimular la producción de ¿qué? De dopamina. Si ustedes lo buscan, esto aquí es una droga. ¿Ya? Miren, el cuerpo produce drogas, ¿sí se dan cuenta? ¿Qué produce en bajas cantidades? Dopamina. La dopamina es el neurotransmisor de ¿qué? Del placer, de la recompensa, de la felicidad. ¿Se han escuchado? ¿Cierto? Miren, entonces el cuerpo produce dopamina, ¿ya? Porque el cuerpo también para relajarse, ¿de qué se necesita? Se necesita el neurotransmisor que da el tema de la satisfacción, el tema de la recompensa. ¿A ustedes no les ha dado que cuando hacen algo bien, qué les genera a ustedes? Placer, ¿no es cierto? Confort.
Exacto. Y eso llevándolo al ámbito del mundo animal. El animal, me acuerdo que a mí me decía mi jefe cuando yo trabajaba en aves, dice, tú tienes que buscar algo en el pollo. Es que el pollo para que te produzca tiene que estar en un estado de confort. ¿Sí me entienden? Confort. Un animal en confort, ¿qué hace? Produce. ¿No es cierto? Tienes que ver que el animal tenga buena temperatura. ¿Ya? Cuando está chiquito necesita temperatura caliente, ¿no es cierto? Él necesita temperatura, pero cuando está grande, ¿qué va? Tengo que sacarle la temperatura. Por eso dicen que el pollito es de sangre fría y de sangre caliente. O sea, cuando está pequeño necesitan darle temperatura porque él no puede regular su temperatura. ¿No es cierto? Tengo que tenerlo con agua, tengo que tenerlo con alimento, libre de estrés, y así el animal, ¿qué pasa? Produce. ¿No es cierto? Bueno, entonces, dense cuenta que, digamos, el GABA también sirve para formar, ¿qué? El neurotransmisor de ¿qué? De la recompensa, que se llama dopamina. ¿Ya? Miren, ahora vamos a ver lo que es la dopamina. ¿A partir de qué aminoácido se forma la dopamina? Tirosina. La tirosina es el mismo aminoácido que va a dar origen a las famosas catecolaminas. ¿Se acuerdan quiénes son las catecolaminas? ¿Quiénes eran? Las catecolaminas. Catecolaminas, ¿quiénes eran? Adrenalina, noradrenalina y dopamina se forman a partir de quién? De la tirosina. ¿Ya? Entonces esta tirosina va a dar origen a las famosas catecolaminas. Miren, aminas, ¿significa qué? Aminas, ¿qué significa? Que tienen grupos aminos. ¿El grupo amino qué tiene? Nitrógeno, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, entonces ella entra. ¿Ya? Asimismo, aquí hay un autorreceptor y aquí también hay un canal donde está la MO y aquí está la C-acetol metiltransferasa. Aquí hay otra enzima. ¿Para qué servía este autorreceptor? Lo mismo que pasaba con el tema de la serotonina. ¿Para qué servía? ¿Para qué servía el autorreceptor? Para decir nada. Exacto, cuando había mucha liberación de dopamina, es autorreceptor D2, ¿ya? Cuando había mucha liberación de dopamina, ¿qué pasaba? La dopamina venía, se unía aquí, ¿qué pasaba? Regulaba la producción. Lo que sucede es que la dopamina, aparte de regularse a través de este autorreceptor, se regula también aparte de enzimas. ¿Ya? Aquí tenemos un canal asociado al calcio. Entonces, ¿qué significa ¿Mande? ¿Qué significa Monoamino oxigenasas. Y este de aquí, CMT, significa catecol metiltransferasa. Así. Catecol metiltransferasa. Ya con el prefijo asa, ¿qué significa que son? Son enzimas. Entonces miren, lo que sucede es lo siguiente: catecol metiltransferasas, ¿qué van a degradar?
catecolaminas. Entonces no solo degradan, estas catecol metiltransferasas no solo degradan a la dopamina, ¿a quién más degradan? ¿Ah? ¿A quién más degrada? Noradrenalina y adrenalina. Miren, jóvenes, cuando ustedes tienen una activación simpática, cuando ustedes se asustan, el efecto de esa activación del simpático pasa inmediatamente. No. Porque ¿qué pasa? La glándula adrenal descarga. ¿Qué va a descargar? ¿Adrenalina o noradrenalina? Entonces comienzan a circular por la sangre y el efecto de esa descarga es que los ojos se hacen así grandes, comienzan a sudar. ¿El corazón qué pasa? Late, ¿no es cierto? Hay vasodilatación, vasoconstricción, perdón, no hay vasodilatación, hay vasoconstricción, ¿ya? Los efectos no pasan inmediatamente. ¿Por qué? Porque hasta que se produzcan estas enzimas de aquí, pasa un tiempo. Y deben descargarse a la sangre para que vayan ¿a qué? ¿A degradar a quién? A la adrenalina y noradrenalina. Pero dense cuenta que estas catecol metiltransferasas también van a degradar a quiénes? A la dopamina. A la dopamina. ¿Ya? Entonces miren, aquí viene una enzima llamada tirosina hidroxilasa. De aquí viene otra enzima llamada descarboxilasa. ¿Qué sucede? Esta tirosina primero se le agregan grupos hidroxilos y luego ¿qué pasa? Se descarboxila y ¿qué se forma? La dopamina. ¿Y la dopamina qué tiene que unirse? Sale acá, ¿qué tiene que buscar? Receptores. Hay el D1. Bueno, en realidad hay un montón de receptores para la dopamina y hay un montón de receptores que aún no se conocen, ¿ya? Pero tenemos, los más comunes son el D1, el D2. Son receptores metabotrópicos. Receptores metabotrópicos. ¿Qué significa eso? Son rápidos. ¿Qué necesitan? De un segundo mensajero. Asociados al AMP cíclico. ¿Ya? Este de aquí aumenta el AMP cíclico y este de aquí ¿qué pasa? Reduce el AMP cíclico. El de aquí aumenta y si aumenta ¿qué sucede? Es un segundo mensajero. La neurona ¿qué se va a pasar? ¿Se va a excitar o se va a inhibir? ¿Ah? Si aumenta ¿qué pasa? Se excita. Y si reduce, apaguen el aire si están que se mueren de frío. No. ¿Está bien? Ah, ya veo que ya te mueres de frío. Pero póngase por acá, pues. Hasta directo. Es raro. Bueno, entonces tenemos AMP cíclico, o sea, tenemos mayor producción de AMP cíclico y menor producción de ¿qué? De AMP cíclico. Jóvenes, miren, la dopamina en ciertos lados se estimula, en ciertos lados se inhibe. Ya vamos a ver cuando sea lo que es la fisiología de la reproducción, la fisiología de la producción de la leche. ¿Cuál es la hormona de la producción de la leche? Es la prolactina. Es la prolactina. ¿Quién es el inhibidor de la prolactina? Acuérdense, la dopamina. Entonces, en esas células que están produciendo, escúchenme acá, en esas células que están produciendo prolactina, ¿qué receptor creen que debe haber? Solo por lógica. ¿D2 o D1? D1. ¿Ah? D2. Repito, en esas células que están produciendo, están liberando la prolactina, ¿qué receptor hay en esas células? ¿D1 o D2? ¿Quién dice de D1? Levante la mano y dígame por qué. ¿Tú dices D1? A ver, ¿por qué? Porque usted nos nombró que en D1 se excita. Exacto. Entonces al producir la
leche con la prolactina, cuando hay ese tipo de excitación, pues se empieza a producir más prolactina. A ver tú. ¿Tú dijiste de uno o de dos? ¿Por qué? Porque si la dopamina inhibe a la prolactina debe haber mayor producción, mayor receptores de uno. ¿Está bien o no está mal? Yo digo que es la de 2. ¿Qué hay, de dos o de uno? De 2. ¿Por qué hay de dos? Digo que es de 2 porque al haber mejorar los AMP cíclicos asociados a los metabotrópicos habría menos receptores. Hay de dos. Ahí está. Porque si esa célula yo necesito inhibir, yo no necesito excitarla más. ¿Qué necesito? Inhibirla, porque si la excito le estimulo a que produzca más prolactina. ¿Sí me entienden? Bueno, yo no es culpa mía. Entonces ya no, esa célula yo ya no puedo, o sea, si ella produce algo, ¿qué tengo que hacerla? Inhibirla, ¿no es cierto? No puedo excitarla. ¿Y esa célula que se encarga de producir qué? Prolactina. Tengo que ¿qué? Que de una manera inhibirla. Y una manera de inhibir es bloqueando segundos mensajeros o bloqueando también canales, pero como estos receptores son metabotrópicos, ¿no es cierto? Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de esos mecanismos de retroalimentación positiva, retroalimentación negativa que hay para las hormonas? ¿Sí se acuerdan? Que yo les decía que cuando las hormonas se comenzaban a producir más, tenía que haber un mecanismo de retroalimentación negativa. Y cuando se producía menos, ¿qué había? Un mecanismo de retroalimentación positiva. Entonces por aquí miren, para yo regular la producción de prolactina, por ahí interviene la dopamina. Miren otra función de la dopamina. Es un inhibidor de producción de hormonas. Y aparte es un excitador porque hay neuronas que tienen que ver con la transmisión dopaminérgica. Como yo les dije, esa dopamina, ¿en qué influye? En la recompensa, influye en el aprendizaje, al igual que la... ¿Cuál era el otro neurotransmisor que influía en el aprendizaje? La serotonina. La ubicación espacial. No solo es recompensa, motivación. En las personas, ¿en qué influye esta dopamina? ¿En el estado de ánimo influirá sí o no? Sí. ¿Trastornos bipolares? Sí. También. Hay conductas, ¿no? Sí, hay gente bipolar, ¿no es cierto? Sí. Bastante poquito. Hay bastante, sí. A veces nos incluimos todos. Bueno, sí, a veces pasa. Bueno, sí se entendió la inactivación por dos enzimas, ¿no? Las monoaminoxigenasas y las catecolmetiltransferasas. ¿Ya? Sí. ¿Qué otro tipo de neurotransmisores, Leslie? ¿Qué otro tipo de neurotransmisores hay que dar una taza de café, Leslie? ¿Qué otro tipo de neurotransmisores te bloqueaba o inactivaba las monoaminoxigenasas? Déjenla que ella responda, por favor. ¿Estás atendiendo en la clase? No. No. ¿Alguien me dice? Levánteme la mano y dígame. ¿Ah? ¿Qué otro tipo de neurotransmisor inactivaba las monoaminoxigenasas? La serotonina. Entonces miren, las monoaminoxigenasas bloquean la serotonina y las catecolaminas. La serotonina y las catecolaminas. Entonces estas monoaminoxigenasas, ¿qué me pueden inactivar? ¿Adrenalina, sí o no? Sí. ¿Noradrenalina? Serotonina, dopamina. ¿Sí entienden? Lo que pasa es que la serotonina y las catecolaminas son monoaminas. Monoaminas, miren. Monoaminas. ¿Quiénes están incluidas dentro de este grupo? La catecolaminas. Las catecolaminas y la serotonina. Yo creo que también es la histamina por ahí, pero como la histamina yo les dije que es un neurotransmisor que está fuera del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Ellos ayudan a bloquear. ¿Ah? Ellos ayudan a bloquear. Sí. Inactivan. Si inactivan es que las destruyen, ¿no es cierto?
O las inactivan, sí, las bloquean. Serotonina. Y ya ustedes ya saben, entonces una monoamino oxigenasa, ¿qué va a destruir? Adrenalina, noradrenalina, dopamina, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Vamos al tema del glutamato. Vamos a ver los principales, no vamos a ver todos, ¿no? Glutamato. ¿Sí vimos eso o no? Solo por lo de GABA nomás. Le digo así, breve. Porque no glutamato pero en el GABA. Pero en el GABA. La principal forma de inactivar el glutamato, ¿cuál es? Por recaptación. Por recaptación. ¿Por parte de quién? De la recaptación. Por parte del astrocito, ¿no es cierto? Jóvenes, acuérdense algo. El glutamato es el principal neurotransmisor para el tema de la transmisión, o es el principal neurotransmisor para el tema de la vía del dolor. ¿Ya? Acuérdense eso. Para la vía del dolor. ¿Ya? Acuérdense, como todos los neurotransmisores van a estar en forma de ¿qué? De vesículas, ¿no? Sí. Muy bien, en forma de vesículas. Estos dibujos nunca. ¿Esto qué es? ¿Qué son estos? Receptores. Estos son los dos receptores más conocidos para qué? Para Glutamato. Miren, aquí vienen dos receptores. Son receptores ionotrópicos. Receptores ionotrópicos, asociados directamente a canales, no como el caso de la dopamina, ¿no es cierto? No está asociado a segundos mensajeros. Ionotrópicos, idénticos a los de la nicotina. Miren, este AMPA va a estar siempre asociado al dolor leve y este MDA va a estar siempre asociado al dolor fuerte. Qué ventaja, ¿no? Qué ventaja. Y la hay que agradecerle al calcio, al calcio digo al magnesio. Agradezcámosle al magnesio, si no imagínense cómo no aguantáramos el dolor. ¿Ya? Ante un pequeño estímulo, cómo no aguantáramos el dolor. Yo me imagino que ustedes han visto esos pobres animales, como los perritos de la calle, cómo toleran el nivel del dolor, ¿no? Aguantar una gusanera, aguantar TBT, aguantar palazos de la gente, piedrazos de la gente, ¿no es cierto? Pero si tengo más magnesio, menos dolor siento. ¿Ah? Si tengo más magnesio, menos dolor siento. No sé si tú tomando más magnesio vayas a controlar el dolor, la verdad que no sé. Lo que pasa es que ya te indicó, el magnesio bloquea ese receptor. Escuchen. Bueno, esto es de forma general. No he estudiado muy a fondo el tema de la transmisión del dolor en el caso de caninos, pero me imagino que debe haber algo en especial en ellos y en los animales, porque nosotros ni bien una pequeña lesión, ¿nos duele o no nos duele? ¿Duele? ¿Cierto? Ya vamos a ver más. Esto aquí les va a quedar más claro cuando veamos las vías de dolor la próxima semana. Ya se van a dar cuenta. Que me un ejemplo. La vez pasada aquí se me metió, no creo que una astilla. Mira, ahorita estoy que me golpeo, ¿sí se dan cuenta? No, me duele, ¿no es cierto? Pero cuando se me metió una astilla se me inflamó. Me acuerdo que un alumno viene y me topó, pero casi me muero, ¿no? ¿Duele o no duele? Sí. Cuando se inflama el dedo. Vamos a ver eso, ¿no es cierto? Y duele, ¿no es cierto? Duele. Cuando está inflamado eso duele. Entonces en el tema de perros yo me imagino que debe haber algo en especial. Los gatos sí son otra cosa, otro mundo. Ya, ellos tienen ellos solo por estrés les duele. ¿Sí han escuchado a los gatos? A los gatos. Ellos tienen un dolor solo por estrés. Ya, por eso que hay algo que se llama, hoy en día
cada vez se desarrollan nuevos métodos y nuevas cosas porque se descubren cosas más interesantes a nivel de la fisiología. ¿Ya? A un gato, un ejemplo, un gato estresado aumenta el nivel de dolor. Escúchenme bien, por eso es que se ha creado estos famosos manejos de cat friendly. ¿Han escuchado? De cat friendly. ¿No? Sí. Bueno, No, es como que... creo que es así, no soy muy bueno en inglés. Pero revisen, que hoy en día ya hay, escuchen acá, hoy en día ya hay centros que se encargan de hacer manejo de gatos. ¿Ya? El gato no es como el perro. Acuérdense, el gato no es como el perro. El gato se estresa en su consultorio y nunca lo van a poder manejar ese gato. Ustedes solo topándolo les va a doler. Incluso. ¿No es cierto? Por eso en España hay un centro donde hasta para hacer la Ya. atención e internarlos tiene que haber hormonas. Eso, hay hormonas. Hay unas hormonas que les relaja a ellos. ¿No es cierto? Bueno, poco a poco ustedes han de ir involucrándose en esos mundos, ¿no es cierto? Y cada día más la medicina avanza, ¿no es cierto? La medicina avanza. La medicina es eso, encontrar el confort del animal. Bueno, miren, tengo dos receptores aquí asociados. Yo les dije que el glutamato es uno de los... Tiene otras funciones el glutamato, pero dentro de la medicina su principal atención se enfoca en el tema de que está involucrado en la vía del dolor. ¿Ya? Y ustedes van a escuchar, eso ya en farmacología pregunten, que yo eso ya no manejo mucho. ¿Ya? Pregunten fármacos que se unen a este receptor, fármacos que se unen a este receptor de acá. Inclusive por ahí un fármaco que se utiliza para bloquear lo que es el vómito. Parece que es el Serenia, algo así, no me acuerdo. Maropitán, algo así, no recuerdo. Bueno, escúchenme. ¿Qué sucede? Cuando se produce un estímulo que está asociado al tema del dolor, ¿cuál se activa? Se activa el leve. Cuando se activa, miren, este de aquí va a estar bloqueado ¿por quién? Por el magnesio. Siempre va a estar bloqueado por el magnesio. Porque este está asociado ¿a qué? A un dolor fuerte. Imagínense que esto no estuviera bloqueado por el magnesio. Yo me golpeo, ¿qué pasaría? Se activan las vías de dolor y yo eso no aguanto. ¿No es cierto? Ya vamos a ver por qué. Cuando yo les dije, ahorita estoy que me golpeo, no me duele, pero cuando se inflamó esto, yo no me podía ni tocar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque duele. La inflamación aumenta el nivel de dolor. ¿Sí entienden? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esto está asociado al dolor leve. Entonces, estímulos pequeños. ¿Ya? Estímulos pequeños me activan ¿quiénes? El AMPA. Pero hay momentos determinados que estímulos pequeños y constantes ya me terminan activando ¿quién? El NMDA. El NMDA. Estímulos constantes. Estímulos pequeños, pero constantes. Es como un ejemplo. Ustedes metan el agua, no sé, a 50 grados. Ustedes meten la mano ahí, ¿no es cierto? Pero hay un momento determinado que tienen que sacarla, ¿no es cierto? Porque es un estímulo constante, ¿sí o no? Sí, porque está ahí. La temperatura que está estimulando. La temperatura es un estímulo, ¿no es cierto? Es un estímulo. Lo mismo que ustedes cuando los comienzan a apretar, ¿no es cierto? Al inicio lo toleran, pero en un momento determinado, como es un estímulo constante, ¿qué pasa? Ya les dolió, ¿no es cierto? Ahí se activa. ¿Qué sucede? Cuando este de aquí, escuchen acá, cuando este de aquí prácticamente como que se satura, este estímulo AMPA, el receptor AMPA, se satura, ¿qué sucede? Se libera el magnesio del NMDA y el glutamato se comienza a unir acá. Y ahí se activa la vía del dolor, el vía del dolor fuerte. ¿Sí se entiende? ¿No es cierto? Se activa la vía del dolor fuerte y ese es el dolor que nosotros no toleramos. Y es ahí donde ustedes tienen que aplicar terapias de dolor. Pero ustedes tienen que conocer, ¿ya? Tienen que conocer las vías, ¿ya? Preguntas, jóvenes. Bueno,
Otras funciones del glutamato, memoria y aprendizaje también. Memoria y aprendizaje. Entonces, miren, hemos hablado de algunos neurotransmisores que intervienen en la memoria: serotonina, dopamina. ¿Qué más? Glutamato. ¿Sí? ¿Vas a preguntar algo, Ligia? Pregunta. Cuando el AMPA ya se satura bastante, de ahí el glutamato que hace ahí al NMDA. Se libera el magnesio, porque el glutamato no se une porque el magnesio está aquí. Entonces el AMPA lo que hace es liberar al magnesio del receptor y el glutamato se comienza a activar acá. Y de aquí lo que tiende es a ser más positiva a la célula. Entonces, para el tema del dolor, ¿qué tengo que hacerla? ¿Más? Para que aumente el dolor, la célula tiene que hacerse más positiva. Para que aumente el dolor, la célula tiene que hacerse más positiva. Y para yo bloquear el dolor, ¿qué tengo que hacerla? Tengo que hacerla negativa. Ahí viene el tema de los opioides. ¿Se han escuchado de los opioides? Son drogas, ¿no es cierto? Opioides. No quieres tomar. Mi cuerpo produce opioides, eso ya vemos la próxima semana, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Pero los mando a leer entonces. Voy a dedicar a dormir todos los fines de semana. Basta. Ustedes lean y entiendan. Tienen, me avisan para reír. A ver, vamos a ver ahorita el tema sensibilidad somática y visceral, ¿no? Sensibilidad somática y visceral. Escuchen, jóvenes, miren. Visceral, de vísceras. Entonces, miren, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? El sistema nervioso central. Como yo les dije, el sistema nervioso central, aquí es donde se procesa toda la información que llega de todo el cuerpo, ¿no es cierto? Para que llegue la información ahí necesito de vías. Vías de entrada y vías de salida, ¿no es cierto? Entonces, miren. Me gusta el sonido. Háganse cuenta que esto, miren. Por aquí viene una neurona y miren qué pasó con esta neurona. ¿Qué está haciendo? Se ramifica, ¿no es cierto? La neurona se ramifica, ¿ya? Y termina inervando órganos, termina inervando todas las vísceras, termina inervando piel, termina inervando músculo, ¿cierto? ¿Sí entienden? Termina inervando músculo. Esto de aquí, miren, jóvenes, se llaman terminaciones nerviosas. Terminaciones nerviosas. ¿Ya? No se me vayan a confundir con los receptores de los neurotransmisores. Estas de aquí también son conocidas como receptores sensoriales. Entonces, ¿qué es un receptor sensorial? Es una terminación nerviosa. Una terminación nerviosa. También llamadas receptores sensoriales. ¿Cuál es la función? Escúchenme aquí. ¿Cuál es la función de una terminación nerviosa, de un receptor sensorial? Transformar un estímulo mecánico, físico, químico en un potencial reactivo. Todos los estímulos tienen que transformarse en ¿qué? Potencialización. Porque no es que la temperatura, no es que toda esa fibra se caliente. Escúchenme aquí. No es que la temperatura, aquí se queman aquí, no es que la temperatura calienta toda esta vía, no, para que llegue acá, para que de acá se caliente y ustedes sientan la temperatura.
¿Qué pasa? Esa temperatura tiene que transformarse en ¿qué? Un potencial de acción. ¿Y lo que viaja qué es? ¿Qué es lo que viaja qué es? El potencial de acción. ¿Ya? Y recuerden de que de neurona a neurona se transmite que por medio de neurotransmisores. Bueno, entonces, receptores sensoriales, o también llamados terminaciones nerviosas, son de dos tipos: libres y encapsuladas. ¿Ya? Libres y encapsuladas. ¿Ya? ¿Cuáles creen que más abundan en el cuerpo? Encapsulado. ¿Ah? Encapsulado. Encapsuladas. Son las libres. Porque tiene sentido. Exacto, son las libres. Las que más abundan en el cuerpo son las terminaciones libres. ¿Y a qué hace referencia eso de libre y encapsulada? ¿Qué hace referencia? Están sueltas y encapsuladas. ¿Encapsuladas por qué? Ah, no, por tejidos. Por tejidos. Hay terminaciones libres, significa que alrededor de la terminación nerviosa hay tejido. No, ahí está la ramificación sola, ¿no es cierto? Entonces la encapsulada, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí? Hay un tejido. ¿Y cuál es el tejido que la encapsula? Conjuntivo. Tejido conjuntivo. ¿Ya? Miren, esas terminaciones libres, esas libres se clasifican, como yo les dije, carecen de tejido conjuntivo. Alrededor de ella no hay tejido, o sea, alrededor de ella viene la terminación nerviosa así. ¿Qué pasa? Alrededor, aquí hay tejido conjuntivo. No. En las encapsuladas, ¿qué va a pasar? Alrededor, ¿qué va a haber? Va a haber capas de tejido conjuntivo, así. Capas. ¿Ya? Bueno, las terminaciones libres también son conocidas como nociceptoras y termorreceptoras. No. Aquí les escribo. No, sí se puede. Nociceptoras y termorreceptoras. ¿Ya? ¿Qué son esas? Las nociceptoras son las terminaciones nerviosas libres que están asociadas a estímulos que van a generar ¿qué? Dolor. Las nociceptoras son las que están y las termorreceptoras son las encargadas las que se van a encargar de generar la conciencia de la temperatura. Ustedes sentir que frío o calor. No es lo mismo, verán, escuchen acá, no es lo mismo frío o calor. Ya, ustedes sienten frío. ¿Cuáles son las fibras que están receptando esa temperatura? Las termorreceptoras. Pero no, acuérdense que también la temperatura puede generar dolor, ¿sí o no? Sí. ¿No es cierto? Quema, ¿no es cierto? Porque quema. Ya, pero ahí estarían involucradas ¿quiénes? Las nociceptoras. Este de aquí están más relacionadas al tema de cuando los animales sienten frío o sienten calor, que no tiene nada que ver con el dolor. Ya, cuando ya en cambio es una temperatura que se ha pasado, que nosotros no la toleramos, ya es un estímulo que va a generar ¿qué? Dolor. Una temperatura muy alta o una temperatura muy baja puede generar dolor. Una muy baja, claro. Nosotros coger un alimento o algo muy muy congelado, eso quema también, quema, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a las encapsuladas. Las encapsuladas, ¿qué eran las encapsuladas? Las que están ¿qué? Envueltas ¿por qué? Tejido conjuntivo. Envueltas por capas de tejido conjuntivo. Generalmente están en la dermis. Estas llegan inclusive hasta la epidermis. Miren, estas libres, ¿a dónde llegan? A la epidermis. Las encapsuladas, ¿a dónde llegan? A la dermis. Ahí llegan, ¿no es cierto? Están asociadas a estímulos mecánicos.
¿Ya? A ver, Están asociadas a Las las capsuladas encapsuladas, sí. son en la dermis y las delimitadas en la epidermis. No, estas llegan, en las libres llegan tanto a la dermis como a la epidermis. Y las encapsuladas, ¿a dónde llegan? Que recuerden que el tejido, el tejido epitelial no tiene tejido conjuntivo. No tiene tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Entonces no llegan ahí. Bueno, hay varios tipos de terminaciones encapsuladas, ¿ya? También llamadas mecanorreceptoras. Estas encapsuladas también llamadas mecanorreceptoras. ¿Por qué se llaman mecanorreceptoras? Un impulso mecánico. Porque son Eso, están asociadas que a estímulos mecánicos. Ya. Presión, la presión, cuando ustedes lo están apretando, ¿qué terminaciones están recibiendo ese estímulo? A las encapsuladas o mecanorreceptoras. ¿Ya? La propiocepción. ¿Se han escuchado de la propiocepción? ¿Qué era? Habla que es uno de los sexto, séptimo sentido. Que cuando al animal ustedes le colocan la patita así, ¿qué hace él? Inconscientemente es como un reflejo, él lo vuelve a su sitio, ¿no es cierto? Ya. ¿Quiénes están involucradas en esas vías para que él vuelva y coloque la patita a su sitio? Las encapsuladas o mecanorreceptoras. ¿Ya? Bueno, tenemos algunos tipos. Corpúsculos de Pacini, anoten ahí, corpúsculos de Pacini. Vamos a borrar, ¿qué es ella? Italiano, ¿no? Ya, para conocer. Pacini. También son corpúsculos todos. Cuando yo hablo de corpúsculos, son estas de aquí. Terminaciones que encapsuladas o mecanorreceptoras, ¿ya? Son estos. Corpúsculos, ¿no? Corpúsculos de Pacini, todas son corpúsculos. De Merkel y de Meyer. Miren, estas abundan en la cápsula articular, desde aquí. Y son las encargadas de reflejos propioceptivos. ¿Sí entienden? Reflejos propioceptivos. Estas son las encargadas de los reflejos propioceptivos. Propioceptivos. Porque bueno, cuando ustedes le ponen al perrito la patita así, ¿no es cierto? ¿Qué está generando aquí? Una tensión, ¿no es cierto? ¿En dónde? En la articulación. Entonces, estas son las que se encargan de receptar esa información y generan el reflejo. Como yo les dije, es un reflejo, es como un arco reflejo, ¿no es cierto? Que esa información que, miren, inconsciente, no llega a la corteza cerebral, pero inconscientemente el perro, ¿qué hace? La vuelve a su sitio, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahí están involucradas ¿qué tipo de terminaciones? Encapsular, mecanorreceptoras, ¿de qué tipo? Pacini, que abundan ¿en dónde? En la cápsula articular. ¿Ya? Bueno, y estas otras de acá presentan mucho información sobre la presión. Cuando me refiero a la presión me refiero a esto, ¿no? Las de Merkel. Eso, las de Merkel y las de Meyer. Las dos. Ambas. ¿Ambas son por aquí? Para los reflejos de la estímulos de la presión. A la presión, a eso, ¿no? La presión, Pero por sujetos. Sí, eso. Es un estímulo eso, ¿no es cierto? Son estímulos, ¿no? ¿Abundan en dónde? En la dermis. Abundan mucho en la dermis. cuyos son 9:30.
vamos a otros receptores que son los vísceros sensoriales. Receptores vísceros sensoriales. Es otro tipo. Bueno, encapsulados. A ver, escuchen, dice vísceros sensoriales. ¿Dónde van a estar ubicados? Vísceras. Van a estar ubicados en la víscera, bien. Asimismo, los vísceros sensoriales que están ubicados en las vísceras van a ser, sobre todo la mayoría son terminaciones nerviosas libres. Todos esos órganos están inervados, ¿por qué? Por terminaciones nerviosas libres. Y esas libres se clasifican en dos, ya, en nociceptoras y fisiológicas. Nociceptoras, ahí no hay muchas mecánicas. Ahí no hay mecánicas. Porque recuerden que las encapsuladas quedan mecánicas. Las encapsuladas eran mecánicas, ¿ya? Ahí, ¿qué más va a haber? Terminaciones nerviosas libres. Lo que pasa es que en las vísceras ya se clasifican en dos tipos, ¿no? Fisiológica. Fisiológicas Y nociceptoras. y nociceptoras, ¿ya? Pata. Fisiológicas y nociceptoras. Estas nociceptoras se van a encargar de qué? En el tema de las vísceras. ¿A ustedes les duele el estómago? A veces. Duele, ¿no es cierto? Ya. Duele el colon, ¿no cree que les duele cuando tienen cólicos? ¿Duele o no duele el intestino? Duele, ¿no es cierto? La vejiga urinaria, ¿dolerá o no dolerá? Ahí sí no sé. Ya. Pero ustedes sienten cuando está plétora la vejiga urinaria. ¿Se siente cuando está plétora? Llena, pero no duele. Plétora, llena. Eso. ¿Sienten o no sienten? Lo mismo en el intestino, ¿no es cierto? ¿Sienten o no sienten? Se siente, ¿no es cierto? Tiene plétora, dice. ¿Ah? Es malo tener eso, ¿verdad? Va a dañar el músculo detrusor de la vejiga. Después, eso es malo, ¿verdad? Yo les he dicho que eso es malo. Eso de aguantarse las ganas de ir al baño. Y sobre todo por la vejiga urinaria. ¿Ah? Ya mismo, ya sea. Está plétora la vejiga. Ya, pero aquí terminemos. Solo quiero terminar. O sea, ustedes, digamos, sienten, ¿no es cierto? Tienen conciencia cuando la vejiga está llena, cuando el estómago, cuando comieron, sienten plenitud de la saciedad, ¿no es cierto? Eso lo sienten. Entonces, ¿quién se encarga de recibir toda esa información cuando el estómago está lleno? Miren. Las nociceptoras. Las nociceptoras. ¿Ya? Son terminaciones nerviosas libres que van a terminar inervando ¿qué? La mucosa, un ejemplo, del estómago. ¿No es cierto? Y así mismo cuando está vacía. Cuando está vacía, ¿qué comienzan a sentir ustedes? Tienen hambre, ¿no es cierto? Tienen hambre. Entonces miren la importancia de esas terminaciones nerviosas en esos órganos. Así mismo cuando ustedes, el tema de la vejiga urinaria, cuando tienen la necesidad de orinar, ¿no es cierto? Sienten cuando la vejiga está plétora. Entonces ahí intervienen estas terminaciones nerviosas libres llamadas nociceptoras, ya encargadas del tema de la distensión de los órganos. ¿Sí entienden la palabra distensión? ¿No es cierto? Distensión. Y también recetan información de ¿qué? De dolor. Estas de aquí también recetan información de ¿qué? De dolor. Ahora vamos a las fisiológicas. Fisiológicas, miren, receptores a nivel de la sangre, a nivel del riñón, en el tronco aórtico, por ahí. Estas fibras nerviosas se llaman son terminaciones nerviosas llamadas fisiológicas, que se encargan de detectar ¿qué? Niveles de oxígeno y de CO2. ¿Ya? ¿Para qué servirán esas fibras? A ver, indíquenme. ¿Para qué serán necesarias esas fibras? Niveles de oxígeno y de CO2. ¿Dónde van a estar ubicadas? Pues por el riñón, en los vasos sanguíneos y es en el tronco aórtico, por ahí. En la pared de esas venas, de esas arterias que salen del corazón.
Muy bien, mira, dice detecta. Entonces, ¿qué va a detectar? Niveles de oxígeno y de qué? Y de CO2. Cuando yo tengo baja cantidad de oxígeno, ¿qué hacen esas fibras? ¿Activar qué? ¿Activar qué? ¿Ah? ¿Activar qué? Si yo tengo baja cantidad de oxígeno, ¿qué van a hacer esas fibras? Porque recuerden, la circulación y la respiración, ¿de dónde se activan también? Del tallo cerebral. También se activan del tallo cerebral de acá. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de los centros que hay aquí en el tallo cerebral? De la respiración, de la digestión, de la deglución, de la circulación. Entonces miren, ejemplo. Aquí está el corazón. No me impulso porque yo la inspiración. Escuchen, aquí está el corazón. Un poquito. Por aquí está el tronco aórtico. Miren, aquí está. Entonces aquí tengo ¿qué? Receptores ¿qué? Fisiológicos. Son terminaciones nerviosas libres. Miren, neuronas que vienen de por aquí. Terminaciones nerviosas libres que están aquí. Entonces, ¿qué están detectando ellos? Niveles de oxígeno y de... Principalmente para el tema de la respiración, lo que se activa, escuchen, es el CO2. Si yo tengo mucho CO2, el cuerpo hiperventila, el animal hipoventila o hiperventila. Hiperventila, porque tengo necesidad de sacar CO2, ¿no es cierto? Y si es lo contrario, hipo. Eso es para el tema de la respiración. Ahora, niveles de oxígeno. Ahí se activa ¿qué? Frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa si el cuerpo comienza a tener una baja cantidad de oxígeno? ¿Qué hay? ¿Taquicardia o bradicardia? Taquicardia, ¿no es cierto? ¿Qué hace? ¿El corazón qué hace? Se acelera, ¿no es cierto? Y mira, entonces se activan desde acá, ¿de dónde? Desde los centros que están ubicados ¿en dónde? En la médula oblonga, en el tallo cerebral, ¿no es cierto? Entonces para eso me sirven los receptores fisiológicos, ¿sí? Ya listo. Tienen 15 de receso ya. Qué bendición, papá. ¿Ah? Hombre, tengo 20, hombre.